cómo Jesús se lleva nuestras heridas en la cruz, y a cada participante dale, Señor, entendimiento para que realmente puedan apropiarse de esta enseñanza y poder ser libres, iniciar el proceso de dejar las heridas en los pies de Cristo. En el nombre de Jesús, Marcela y Miguel, el tiempo es de ustedes. Dios los bendiga y sean de bendición. En el nombre de Jesús. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Marcela y Miguel, y hoy vamos a hablar sobre la sanidad y cómo Jesús sana nuestras heridas en la cruz. El sentido de pertenencia es un pilar importante para la autoestima y el bienestar psicológico, ya que satisface la necesidad humana básica de ser aceptado y valorado por otros. Y eso nos afirma en el sentido del ser, saber quién soy, y el sentido de identidad. Fundamentales son conocer quién soy y el propósito de nuestras vidas. Podemos ver que todos en algún momento de nuestras vidas hemos fracasado en algo. ¿Verdad que cada uno de nosotros, el que diga que no ha fracasado en nada, está mintiendo? Pero todos nosotros hemos fracasado alguna vez en algo. Pero el temor a fracasar nuevamente muchas veces nos lleva a olvidar el verdadero propósito de Dios en nuestras propias vidas, y muchas veces nos hemos limitado a Dios por nuestras falsas creencias. Muchas veces no hemos sanado de nuestras heridas a tiempo, y eso nos ocasionó también muchas veces que retrasemos el verdadero plan que Dios tiene para nuestras vidas. Es necesario afianzar las Escrituras, es necesario afianzar quiénes somos, pero también correr a las Escrituras y buscar en esa fuente de agua viva para recordar quiénes somos realmente. Y en Jeremías 31:3 dice que con amor eterno, dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ese versículo realmente siempre fue clave para mi vida, me encanta ese versículo, y la verdad que muchas veces que lo he recordado, he corrido a los pies de Jesús, sabiendo cuán grande es su misericordia para nosotros. Y en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé, dice, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuán importante es saber las cosas que Dios tiene preparada para nosotros. Y quiero contarles un breve testimonio de mi vida. Yo vengo de una familia de 3 hermanos, y bueno, cuando yo tenía solamente 1 año, mis padres se separaron, y esa ruptura ocasionó de que mi mamá trabajara y a la vez por otras acciones sociales ella también viajara mucho, y eso fue creando en mí como una especie de orfandad, el cual yo no me daba cuenta que había orfandad en mi corazón, y que sentía esa falta de mi mamá, falta de mi papá. Y yo prácticamente en ese tiempo dejé de ver a mi papá, y eso provocó en mí una gran tristeza. A los 14 años ya no tenía para mí sentido la vida. Yo quería quitarme la vida a esta temprana edad, solamente 14 años. Me encerré a mi cuarto, clamé a Dios, y Él me respondió, y Él me llenó de su amor. Trajo un bálsamo de su amor, y allí le conocí en mi cuarto, orando y clamando. Allí le conocí. Pero yo no sabía que durante esos procesos de haber conocido a Dios y estar en mis primeros amores, aún no había sanado
heridas que tenía en mi corazón con mis padres. Eso me llevó a crecer sin tener toda la información completa que era lo que me había y me llevó en la vida de mi juventud a tomar decisiones demasiado rápidas sin consultar a Dios. Eso trajo como consecuencia en mi vida durante ese tiempo de juventud a poder también no poder cerrar heridas que eran fundamentales para sanar principalmente mi corazón y no trasladarla a mis hijos. Y eso ocasionó que mis hijos también tomara decisiones erradas con ellos, el cual en mi vida adulta recién pude descubrir por medio de la sanidad en Jesús, por medio de su palabra, ir cerrando ciclos y patrones que me estancaban en mi propia vida y también con mis generaciones. Entonces, cuán importante es identificar cuáles son las áreas de nuestras vidas que aún yo, habiendo conocido a Jesús, aún siendo cristiana, en mi corta vida desde los 14 años hasta mi juventud, mi madurez, recién poder encontrar esa verdadera restauración, encontrar ese verdadero camino y sanar esos patrones desde mi niñez que aún yo no los conocía, pero los pude descubrir en la verdad en Cristo. Bien. Vemos como a aquellas personas a las cuales Dios en su infinito amor y misericordia depositó la posibilidad de que nos educaran, que nos guiaran, que pudiesen hacer que desde la niñez pudiésemos tener un corazón inclinado a Él. Y sin embargo esas personas fallaron tal vez porque no lo supieron hacer, fallaron porque ellos también fueron mal educados, fallaron porque no les interesamos, porque realmente vinimos a sus vidas y para ellos fue una sorpresa. A veces el afán por el dinero, el vivir bien, no nos dedicaron el tiempo que necesitábamos, ¿no? Y se fueron repitiendo patrones, viejas estructuras de los antepasados y eso va produciendo heridas que pueden ser físicas en algunos casos a través de la violencia verbal, heridas emocionales como el sentirse rechazado, como decía antes, descuidados, abandonados, heridas sexuales, y cualquiera sea la herida que hayamos recibido, tiene un alto poder destructivo y es el oscurecer la imagen de Dios, el preguntarnos muchas veces ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios dejó que mis padres, mis abuelos, mi tío, mis hermanos, mis primos, el vecino me hiciera tal cosa, tal daño? Y aparecen en nuestros pensamientos mentiras que nos van alejando de nuestro yo. Cuando nos hacemos esas preguntas y no encontramos una respuesta, insisto, la imagen de Dios empieza a ser como más lejana. Ese papá ya no lo siento tan cerca mío, tan cerca de mi corazón. Y también se aleja el verdadero yo, el que Dios, cuando leemos en su palabra, mi embrión vieron tus ojos. Ese es nuestro verdadero yo, no el que se fue construyendo por todas esas heridas, ¿no? Y es buenísimo que siempre recordemos. Muchas veces escuchamos
en la iglesia generalmente, ¿no? Yo no valgo nada, yo no soy nada. Y yo con todo respeto y temor delante del Señor le digo que nosotros valemos nada más y nada menos que la vida de Cristo. Nosotros somos muy valiosos, nosotros somos muy importantes. Por eso papá envió a su hijo a la cruz, porque valemos y valemos mucho. Y como decía, todas esas heridas están asociadas a situaciones vividas, separación de los padres, como decía antes, tema de trabajo, viajes, violencia verbal, produce en nosotros que nos sintamos culpables o que realmente seremos merecedores de eso. A veces esas situaciones nos llevan a decir, bueno, yo merezco que me traten mal, yo merezco este daño, este abuso, y todo eso tiene como consecuencia un corazón herido. Un corazón herido, un corazón que sufre, como decía antes, no encuentra respuestas. Y cuando un corazón herido busca recibir amor, ávido de recibir amor, comprensión, cariño, respeto, el ser escuchado, el poder tener una comunicación, lo cual a veces nos lleva a dependencias emocionales con otras personas. Empiezan a ocupar un lugar en nuestra vida, tal vez personas que no quieren nuestro bien. Y en esa dependencia emocional, en ese sentimiento de culpa y de vergüenza, ¿se acuerdan? Lo hablamos siempre, cuando pecó Adán y Eva, o Eva y Adán, lo primero que sintieron fue vergüenza. Fue vergüenza, fue culpa. Y esa culpa, esa vergüenza, ese dolor que se siente, lo primero que uno trata de hacer es de huir de esa situación. Adán y Eva, cuando pecaron, se vieron desnudos. Es decir, que la gloria de Dios que los rodeaba, lo cual no hacía ver su desnudez, desapareció de ellos. Y entonces ahí se dieron cuenta de que estaban desnudos y buscaron con qué cubrirse. Trataron de huir eso, buscaron un sustituto de esa gloria que se había ido de ellos, que los cubría, que los mantenía en su diseño original. Buscaron sustitutos y sucede lo mismo en nuestras vidas hoy. Y esos sustitutos a veces pueden ser adicciones a la comida, al sexo, tabaco, alcohol, drogas, exceso de divertimento y muchas cosas más, ¿no? ¿Y qué va produciendo eso en nuestras vidas? Descuido y abandono. Nos empezamos a descuidar y empezamos a abandonarnos desde el punto de vista de nuestro interior. Y eso se traduce ¿en qué? En aislamiento y soledad. Aislamiento, a pesar de que a lo mejor estamos rodeados de muchas personas, estamos ensimismados, no hablamos con nadie de nuestro dolor, de lo que nos está sucediendo, y la soledad de mantener mis pensamientos, hablar todo el tiempo conmigo, tener esa conversación interna que muchas veces es peligrosa, que muchas veces es dañina, porque nos hemos creído a lo mejor tantas mentiras o hemos sufrido los distintos abusos y nosotros los retroalimentamos con nuestros diálogos internos, los cuales son altamente dañinos. Por eso también Dios en su palabra nos dice que recordemos su palabra, que la pongamos en el frente, que la pongamos en los dinteles de la casa, que la recordemos. ¿Por qué? Porque ese es el diálogo que nosotros tenemos que tener. Saber lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Ya lo vamos a ver más adelante en otros pasajes, ¿no? No me quiero adelantar. Y decía de que aparecen esas relaciones dependientes
empezamos a intentar que otras personas, sean el padre, sean la madre, sean los hermanos, sean los amigos, los familiares que nunca tuvimos. Esa soledad crea un vacío que nos conduce a distintos problemas, ¿no? Y muchas veces esos problemas tienen que ver con problemas sexuales. Caemos en pornografía, en una masturbación compulsiva, en trastornos de nuestra identidad y deseo sexual. Todo esto se va retroalimentando en nosotros de una manera que nosotros a veces comprendemos y entendemos que no debería estar, que es inaceptable, pero los rótulos que se producen de esas situaciones no nos dejan salir, no nos dejan avanzar. No somos dignos, nos consideramos que no somos dignos de un amor verdadero y quedamos atrapados en esos círculos de aparente comprensión de otros y no podemos encontrar la puerta de salida, ¿no? Hay un hecho traumático que muchos experimentamos, que fue el abuso sexual. En mi caso fue alrededor de mis 8 años. Nos estábamos mudando de casa y yo pasaba muchas horas en la casa de unos tíos y en una oportunidad un primo mucho mayor de edad que yo abusó de mí y eso produjo en mí que yo era un niño. Se me acabó la niñez, ya veía las cosas de otra forma, ya mis compañeros del grado les tenía miedo, tenía temores, ya no disfrutaba. Como decía antes, ¿no? Había un aislamiento en mí. Me aislé de gran parte de mi familia, si bien estaba, digamos así, en algún evento, una Navidad, un cumpleaños, un día del padre, de la madre, estábamos todos, yo trataba de aislarme. Yo participaba poco, me costó en mi barrio relacionarme con otros niños por esa situación, ¿no? Y como decía Marcela, pasaron los años y no sabía por qué. De hecho, yo asocio a que mi gran falta de memoria de mi niñez se debió a ese trauma, a ese abuso, ¿no? Y recién a los 25 años, cuando yo tengo un encuentro con Jesús, empiezo a comprender un poquito todo lo que me pasó, ¿no? Y a tratar de buscar una salida, una respuesta a todo eso. Y es lo que decía, ¿no? Esto de buscar a Cristo para que el que es el autor y el consumador de nuestro verdadero yo, para que traiga esa liberación de esa opresión que sentimos. Cristo nos llama a Él para poder llevar todos esos pecados que cometieron contra nosotros, poder llevarlos a la cruz, poder llevar nuestras heridas. Y encontramos el porqué. ¿Por qué Cristo quiere eso? Dice, Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Sabemos que Jesús, antes de que lo llevaran, lo pusieran en la cruz, sufrió un injusto juicio, fue golpeado, azotado, dice la palabra, escupido, seguramente malas palabras sobre su vida. Luego fue puesto en una cruz, fue clavado sus pies, sus manos con clavos, y
y luego la lanza como para terminar ya semejante acto, Él sabe, Él ha sentido lo que hemos sentido nosotros. Él sabe lo que es sentir la incomprensión, Él sabe lo que es no poder expresar, porque muchas veces todas estas heridas nos, como decía antes, y quiero recalcar una y otra vez, ¿no? Salir de nuestro aislamiento, salir de nuestra soledad, porque Él se identifica con nuestro dolor. Pero no solo se identificó con nuestro dolor, no quedó todo ahí, sino que dice Isaías 53:4, dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él tomó sobre sí mismo el pecado cometido contra nuestra vida, contra nosotros. No solo nuestros pecados, sino el pecado de aquellos que nos profirieron a nosotros esa herida, ese dolor, ese abuso. Y 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros vivamos la justicia y por cuya herida fuimos sanados. Tener presente esto, ¿no? Como muchas veces Pablo nos habla, ¿no? Del Cristo en la cruz, que es para salvación, que es para perdonar nuestros pecados, pero el Cristo en la cruz, el varón experimentado en quebranto, en dolores, ha llevado esas heridas. Él ha llevado esas heridas, nuestros abusos, nuestros maltratos. Él los ha llevado. Y como leía en Isaías, las heridas que ellos cometieron, los pecados de aquellos que a nosotros nos profirieron eso. Es un acto completo de salvación. Perdón de nuestros pecados, el perdón de los pecados de los otros que nos hicieron daño a nosotros, el sanar nuestras heridas, y que es su justicia, porque Él sufrió por nosotros, porque Él fue el que cargó con nuestros pecados, es el que nos va a sanar, no es nuestra propia justicia. Y todo eso da como resultado una vida nueva. Debemos dejar que Él lleve esa pesada mochila con todas esas heridas que hemos cargado. Él es el único. Él es el único que puede hacerlo. Debemos, insisto, como decía, ese sacrificio en la cruz que es integral para disfrutar del Cristo crucificado, del Cristo resucitado, aquel que se hacen todas las promesas en nosotros una realidad. Hemos sido bendecidos con toda bendición, dice la palabra. Ahí nosotros tenemos que tener conciencia de esto, ¿no? De que Él llevó esas heridas, perdonó nuestros pecados, perdona los pecados de los otros porque nos hirió a nosotros y nos va a sanar, ¿no? Esas heridas, como decía antes, de dolor, el aislamiento, la soledad. En el momento en que Jesús nos llama a que también nosotros podamos pedir ayuda a otros. Nosotros podríamos decir un lema, ¿no? Que el cuerpo sana al cuerpo. La manera de salir del aislamiento y la soledad es buscar a otros que también puedan ayudarnos, identificarse con nuestro dolor y poder despojarnos a través del diálogo, la comunicación, la oración, la lectura de palabra, sacar todo ese tipo de vendas, todo ese tipo de velos que nos impiden ver. Porque como decía Marcela, como decía yo antes, esas heridas van pasando el tiempo y nos van poniendo
velos, nos van poniendo cortinas adelante que no nos permiten ver al Padre, y actuamos en orfandad, actuamos en un ambiente donde estamos todo el tiempo necesitando de alguien y no de Dios. Entonces Jesús carga con esa pesada mochila que muchos de nosotros la llevamos, que a veces es una mochila invisible y que no la podemos identificar, pero cuán necesario es poder identificar esa mochila y llevarla a la luz de Cristo y llevarla delante de su presencia para que podamos ser sanados. Algunas formas, algunos pasos de procesos que influyen para que podamos ser libres de esa mochila, que la tenemos presente o que a veces pueden ser invisibles. Vamos, perdón, ¿no? Sí, adelante. Vamos a compartir 5 puntos, y yo quisiera pedirle a cada uno de ustedes que pudieran cerrar sus ojos. Seguramente cada uno está en un ambiente solo, que podamos cerrar nuestros ojos, que podamos escuchar aquellas cosas que vamos a decir. Vamos a hacerlo lentamente, vamos a dar un tiempo para que cada uno pueda, en cada uno de estos puntos, identificar algo de lo que estamos diciendo. Si son tan amables y lo quieren hacer, yo creo que va a ser muy bueno. Bueno, entonces identificamos esas mochilas que llevamos a cuesta, que a veces son presentes y otras veces visibles, y que necesitamos llevarlas a la cruz de Cristo para que Él las resucite y que podamos sanar en Él. Primeramente, nombrar el pecado cometido en tu contra. En presencia de otros necesitamos nombrar a la persona que nos hirió y el pecado que cometió. Segundo, liberar el dolor. Liberamos el dolor. Yo quiero pedirte que vos ahora puedas dejar que tu corazón te diga qué es lo que le está doliendo, qué es lo que le está sucediendo, que se exprese. Lo que a lo mejor durante muchos años estuvo ahí guardado. Yo quiero pedirte que vos te concentres, que vos dejes, que vos sientas cómo a lo mejor la ira, tristeza, dolor, odio, vergüenza, temor están adentro de tu corazón. Por favor, acércate a Jesús. Pensá en ese momento, como yo decía antes, en la cruz, y poné ahí eso que estás sintiendo ahora. A lo mejor te abandonaron. A lo mejor, como decía Marcela, tus padres se fueron, algunos de ellos, o los dos, no sé. Poné esas heridas. No las ocultes más. No trates de poner una curita sobre una herida que todavía a lo mejor está supurando, está sangrando, está con pus. Él, Cristo en la cruz, llevó esas heridas. Son suyas esas heridas. Solo quiere que vos las pongas en Él. Él está sufriendo ahora. Nosotros mencionábamos al principio, y es hermoso, porque toda la palabra de Dios es un presente continuo. Es Jehová Rafa, el que sana, el Señor que sana, no el Señor que sanó o el Señor que va a sanar. Ese es el Señor que sanó, que está sanando ahora y que va a seguir sanando. Ese Señor que va a restaurar, pero no a veces como el concepto que nosotros tenemos de restaurar, que es arreglar algo. Se rompió una silla, la lleva a un restaurador y le pone la pata nueva, sino el de restaurar el diseño original. Sanar para que vuelva al diseño original. Bien, y otra cosa importante, atar el pecado. Ata el pecado a Cristo. Mira cómo esa herida se transfiere a Cristo. Mírala, imagínala.
Contémplala, cómo esa herida va automáticamente a Cristo. Deja que Él lleve el peso para que tú no lo lleves más. ¿Lo estás viendo? Es hermoso. Cuarto punto, cuarto principio. Soltar el perdón. Para que, como decía Marcelo, el pecado sea atado a la cruz, tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar a aquellos que nos han herido. Soltar ese derecho que pensamos que tenemos de hacer justicia por mano propia. Y a veces decimos hacer justicia y no es porque vamos a ejercer lo mejor violencia o algo, sino la justicia propia, insisto, muchas veces es silencio. Me lo callo, me lo guardo. Sino, soltemos ese derecho. Pronunciemos el perdón. Yo te pido ahora que tú nombres a esa persona. ¿A quién te hirió? ¿Quién te hirió? ¿Quién te hizo daño? ¿Quién abusó de vos? Y Cristo te libera del pecado. Cristo te libera de culpa. Cristo perdona aún a aquel por tu suelta de perdón sobre esa persona, el perdón de quien te agredió, quien te ha hecho daño. Y ahora vamos a la purificación y pedimos que los ríos de agua viva corran sobre nosotros, siendo purificados, ya limpios. Ya soltamos perdón y nos purificamos delante del Señor y recibimos su sanidad física, su sanidad interior, la sanidad del alma, y fluye continuamente desde la cruz. Y deja que eso tenga un efecto completo en nosotros. Qué hermoso. Damos gracias al Señor. Gracias al Señor. Señor, Jesús carga con nuestras heridas y damos gloria y honra al Señor. Gracias. Creo que ahora vamos a escuchar el testimonio de Pablo. Y después vamos a tener un momento de oración, por favor. Vamos a regresar unos minutitos más y ya los dejamos para poder ingresar a la sala. A los grupos pequeños. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por esa palabra. Mi nombre es Pablo. Un gusto. Soy de Costa Rica. Quiero compartir con ustedes rápidamente mi testimonio y cómo el Señor me ayudó a salir de los residuos del abuso sexual en mi vida y del pecado. Y bueno, cómo Él también me otorgó identidad, pertenencia. Y bueno, yo desde los 13 años, por parte de un miembro, amigo de la iglesia, yo nací en un hogar cristiano, mis papás son pastores, siempre conocí el evangelio y por parte de un miembro de la congregación, amigo de la familia, sufrí abuso sexual, él era un líder y bueno, también yo desde niño fui una persona muy aislada, no tenía muchos amigos más que las personas de la iglesia y poco a poco él fue envolviéndome, ¿verdad?, en mentiras, en engaños, hasta llegar a el abuso y ahí fue donde por muchos años, más de 5 años, no tuve forma de hablar, de compartir con alguien, de decir la verdad, hasta que tuve 17 años, casi 18, tuve la fortaleza y la valentía por mi cuenta y con ayuda de muchos amigos, hablar con líderes, con personas cercanas a mí, para romper eso que me tenía tan oprimido, me tenía triste. Yo siempre he servido en canto, en muchas cosas y la verdad es que ya estaba oprimido, envuelto en mucha culpabilidad y ahí fue donde, bueno, yo me alejé de la iglesia a causa de eso. Como compartía Marcela y su esposo, vienen muchas mentiras a nuestra vida. Yo acepté esa identidad y Satanás trajo a mi vida
sentido de que no tenía pertenencia, me alejé de la iglesia, me alejé de mi familia, me alejé de mis papás, los culpé por muchas cosas, me culpé a mí mismo, acepté la homosexualidad en mi vida y también empecé a deshonrar todo lo que tenía que ver con la iglesia. No quería saber nada de la iglesia, tenía muchas heridas y también me fui aislando, no quería saber nada de nadie y caí también en la pornografía, en masturbación, y si bien nunca, por la gracia del Señor, nunca culpé a Dios de lo que pasó en mi vida, sí tenía una herida muy grande y eso desencadenó que yo me como que ya no quería nada en mi vida. Yo simplemente seguía todos los días, trabajaba, estudiaba y volvía a mi casa triste, en depresión. Y bueno, el proceso de restauración, tuve la oportunidad de conocer a Mauri, a Dani. Fui a La Falda, en Córdoba, y ahí empecé y le di una oportunidad al Señor, así lo vi yo, para ver qué pasaba con mi vida. Tenía muchas dudas, así como sé que muchos acá les ha pasado o están pasando, tienen tantas dudas. Yo tenía muchas dudas. Tenía una lista interminable, una lista eterna de dudas que tenía Dios de por qué a mí, por qué conmigo. Tenía, como estamos hablando, heridas con mis papás, heridas con la iglesia, heridas conmigo mismo. Tenía culpabilidad, tenía mucha vergüenza, tenía falta de... No me sentía y sentía tantas heridas que yo simplemente escuchaba y le dije, Señor, si me quieres ayudar a reconciliarme con tu corazón, aquí estoy. Y ahí fue donde yo accedí a toda esta mentira y esta basura, estas heridas, entender que la cruz fue el canal para restaurar mi vida, para ser perdonado y que yo estaba peleando una batalla que ya había sido ganada por Cristo. Y simplemente estaba luchando con mis fuerzas. Entonces cedí, bajé, como dicen, la guardia y le permití al Espíritu Santo que me empezara a transformar. Y yo creo que desde ese día, desde esa semana que yo estuve ahí, pude entender que el Señor siempre estuvo conmigo. Como dice 2 Timoteo 2:13, y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe su promesa. Y no sé si alguien se familiariza con lo que estoy comentando, pero yo también estuve ahí. Yo también estuve en ese punto, en el punto más bajo de vergüenza, de dolor, pero el Señor permanece fiel y pude tornar y cambiar todas mis heridas, taparlas y desecharlas con el amor de Cristo, con el amor de su cruz y poder correr a los brazos del Padre. Hoy veo cómo Dios cambió un corazón que estaba duro, un corazón terco, y ahora tengo un corazón sensible, o procuro tenerlo sensible, un corazón donde el Señor pueda trabajar. Soy libre en mis pensamientos, tengo mi sexualidad definida porque entendí que no pertenecía ahí, fue algo implantado, fue una mentira que Satanás quería poner en mí. Y no pretendo ser perfecto ni servir en muchas cosas, pero estoy en la iglesia, estoy afianzado en el cuerpo de Cristo, camino todas las semanas con el cuerpo de Cristo, y eso es lo que me mantiene siempre fiel, lo que me permitió ser constante y hasta la fecha vivir bajo esa gracia y esa verdad y ese perdón que me otorgó la cruz. Así que ese es mi testimonio. Y ahora, bueno, la relación con mi familia, mis papás nuevamente fue restaurada. Y bueno, sabemos que cuando el Espíritu Santo actúa e interviene, las cosas van cediendo y van mejorando. Así que es una esperanza, una palabra de esperanza para cada uno de nosotros. Y que todos pasamos por esa etapa, pero el Señor permanece fiel, como dice su palabra.
Muchas gracias. Amén. Muchas Amén, gracias. amén. Gracias, Pablo. Hermoso, hermoso escuchar. Nuevamente, para no distraernos y poder concentrarnos, podemos cerrar nuestros ojos. Hijo, hija, quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón por todo el daño que te causé. Quiero pedirte perdón por toda palabra que hirió tu autoestima, que hirió tu imagen. Quiero pedirte perdón cuando te traté mal, cuando te dije palabras que no merecías, cuando te dije que eras un inservible, que eras un burro, que no servías para nada, que rompías todo. Quiero pedirte perdón porque no te abracé como lo necesitabas. Quiero pedirte perdón porque solamente pensaba en mí. Quiero pedirte perdón porque no te llevé a la plaza, a esos lugares que vos anhelabas, porque dediqué tiempo para mí y no el suficiente para ti. Quiero pedirte perdón porque te dejé en las manos equivocadas y también te hicieron daño. Confié en otras personas sin siquiera averiguar o pensar si te harían daño. Quiero pedirte perdón, quiero representar a tu Padre en esta hora, mi amigo, mi hermano en Cristo. No sé si tenés a tu Padre cerca, si está vivo o no, pero yo quiero ocupar el lugar de Él, por eso te pido perdón. Te pido perdón en nombre de Él. Quiero pedirles perdón en nombre de todos los padres de ustedes. Me arrepiento de todo el daño que les he causado. Les pido que puedan tener esa identidad en Cristo y que puedan perdonarme, No lo supe hacer. Hoy tengo luz y me arrepiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Jesús. Y como representantes de todas las mamás de aquí, de cada uno de los que están asistiendo a esta charla, Padre amado, en esta hora vengo, Señor, como en esa representación de mamá, a pedirte y a pedirles perdón por no haberlo sabido hacer. Perdóname como mamá, perdóname por haberme descuidado en los detalles más importantes de tu vida, quizás en tu niñez, en tu adolescencia, quizás cuando tuviste tu primer hijo. No sé si tu mamá aún vive, pero yo te invito que como la voz de tu mamá, hoy sueltes perdón para ella y que seas libre, que te liberes de esos momentos importantes que ella estuvo ausente, de esos momentos valiosos para ti, donde ella no pudo estar. Y te pido que me perdones. Perdóname, hija. Perdóname, hijo, por descuidarte, por creer que ya estabas crecido y por no tomar en cuenta los momentos que para vos eran importantes. Hoy te pido que me perdones. Hoy te pido que liberes perdón. Hoy pido que perdones a tu mamá por haberte causado daño en tu corazón. Que hoy seas libre. Que hoy puedas encontrar esa libertad en Cristo Jesús. Perdóname, hija, perdóname, hijo. No supe hacerlo,
no había manual de madre, pero yo hoy me arrepiento de todo corazón. Y yo hoy te invito, mi amigo, mi amiga, que pongas ese perdón a la luz de Cristo y que seas libre para su gloria en el nombre de Jesús. Amén.